Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy importante que hemos venido analizando y que hemos aprendido muchas cosas muy interesantes. Pero esta semana ya estamos avanzando bastante. Tenemos un tema muy importante. El tema de esta semana lleva por título Hasta que la muerte nos separe. Un tema muy interesante que ya hemos venido analizando, pero vamos a continuar. Y antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Ese texto se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 19, verso número 6, que nos dice así. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos pueda ayudar, pueda guardarnos, pueda enseñarnos las cosas que hemos de saber. Quede con nosotros ahora y denos un buen espíritu y sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y en el apartado para el día de hoy tenemos este título que es permiso. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué escribió Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias? ¿Y cómo sabemos que esta impureza no se refiere a la fornicación antes del matrimonio ni al adulterio? Esto es, ¿alguna vez pediste permiso para hacer algo? Estoy seguro que sí. Seguramente pediste permiso a tus padres para hacer algo. Muy bien, aquí viene este permiso. ¿Qué es lo que Moisés escribió sobre el divorcio o el repudio y las segundas nupcias? Y entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esta cosa impura o indecente no se refiere ni a la fornicación ni al adulterio? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Vamos a tratar de analizar estos textos. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos a leer nuestro primer párrafo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, y ahí vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Y ahí leemos de esta manera. Cuando alguno toma mujer y se casa con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella algo indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y una vez que se vaya de su casa, podrá casarse con otro hombre. Si el segundo esposo también la desprecia, le entrega carta de divorcio y la despide de su casa, o si se muere su segundo esposo, el que fue su primer esposo no podrá volver a tomarla por esposa, después que fue envilecida, porque es abominación ante el Eterno. La Biblia nos dice que en la legislación de Moisés, en la ley de Moisés, no la ley de los 10 mandamientos, pero la ley de Moisés, existía una carta o un permiso que se le dio al pueblo de Israel, donde si algún hombre, cualquier hombre de la sociedad entre los israelitas, se casaba y después por alguna razón encontraba algo que no le parecía de la esposa, él podía darle una carta de divorcio. Y en esta carta de divorcio se la entregaba en la mano, podía irse de su casa y ella estaba libre de casarse con otro. Muy bien. Qué cosa más interesante. Y a su vez, si ella se casaba con alguien más y con quien se casó no la quería o la repudiaba o moría, el primer esposo no podía recuperarla. Muy bien, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, aquí viene el asunto de algo que no estaba correcto. Esto es, le daban una carta de divorcio por algo que fuera algo indecente, algo que no le gustaba al esposo. Muy bien, esta carta fue un permiso concedido. Muy bien,
por Moisés, según leemos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa cosa que no le parecía o que le parecía indecente o que le parecía impuro por el cual le echaba fuera? Bueno, había muchas interpretaciones de este asunto. De hecho, en los tiempos de Jesús había algunas escuelas de los rabinos que enseñaban una cosa y otra cosa. Algunos enseñaban que era cualquier falta de respeto al esposo, cualquier cosa que hiciera mal la esposa, entonces él podía darle una carta de divorcio. Otros enseñaban que era una fornicación antes del matrimonio. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es esta cosa? Porque hay legislación para estas cosas. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Y allí vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Mira lo que dice allí. Pero si resulta verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacará a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La palabra de Dios dice que cuando una persona cometía fornicación, la persona moría. Muy bien, entonces esa impureza, esa cosa que habla allí, esa cosa indecente que se encontraba en la mujer, no era la fornicación, pues por causa de la fornicación ella no se podía casar, sino ella debía ser muerta. Ahora, entonces no era fornicación. ¿Qué era? Vamos a ver qué era. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Todavía no definimos qué era. Vamos al libro de Levítico, capítulo 20, y allí vamos a leer el verso número 10. Vamos a ver lo que nos dice. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Así que no era fornicación, no era adulterio, pues la fornicación era penada con la muerte en el antiguo Israel, y el adulterio también era penado con la muerte. Entonces, como hemos dicho, este permiso que se les concede, los rabinos habían hecho una interpretación de lo que significaba, y en los tiempos de Jesús existían estas dos corrientes. Uno creía que era infidelidad a los votos matrimoniales, y otros creían que era cualquier cosa que a él no le agradara, por más mínimo que sea. Muy bien, pero hoy sabemos que no se refiere a ninguna de estas dos cosas. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. En el permiso concedido, la esposa no puede volver a casarse con el primer marido por ningún motivo después de haber estado casada con otro hombre. ¿Cómo indica la palabra contaminándote que todavía se consideraba pecado? Esto es, cuando la esposa era repudiada, por encontrar algo en ella, algo indecente, era repudiada, el primer esposo, si ella se casaba otra vez, el primer esposo no podía volver a tomarla como esposa. Muy bien, en la expresión de que se contaminaba con ella. ¿Por qué? Porque ella tenía permiso para casarse con otro. Muy bien, vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Levítico, en el capítulo 18 y el verso número 20. Mira cómo dice. Además, no tendrás acto carnal con la esposa de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto es, si ella se había casado con alguien más, ella pertenecía a otra persona más. Muy bien. En la legislación de Moisés al pueblo de Israel, el pueblo de Israel quiso copiar las cosas que hacía el mundo y quiso aceptar las cosas que hacía el mundo. Así que se les dio una legislación. Y ahora ella, en esa legislación, cuando se le daba carta de divorcio, ella estaba libre para casarse con otro. Muy bien. Si ella se casaba con otro y aquel otro la abandona, no podía retornar con ella. Muy bien. Porque era considerado la esposa de alguien más. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Aunque no era de su voluntad, ¿por qué Dios dio este tipo de permiso a los
israelitas. Entonces aquí venimos a la problemática de esta situación. Muchas personas citan estas cartas, la carta de Moisés, para decir, mira, Moisés dio permiso de divorciarse y volverse a casar. Pero no era el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué se dan estas cartas? ¿Por qué razón se conceden estos permisos? Muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿por qué se le concedió por mucho tiempo al pueblo de Israel? Y vamos a tratar de entender estas cartas que no eran lo mejor, pero que se concedieron. Vamos a ver lo que nos dice en la palabra de Dios este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, y allí vamos a leer los versos 24 y verso número 25. Mira cómo dice. Porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres fueron sus ojos. Por eso les di también ordenanzas que no eran buenas y derechos que no podían darles vida. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel se desvió, fue para otro rumbo donde Dios no quería. Esto es, siguieron sus propios caminos, siguieron los caminos de las naciones, profanaron el sábado, desecharon la ley de Dios, sus ojos fueron sobre los ídolos, y Dios les permitió leyes, ordenanzas que no eran buenas para ellos. Muy bien, que si ellos continuaban en esa línea no podrían darles vida. Esto es, no era lo mejor, no era el mejor camino, pero si ellos querían, entonces Dios les permitió leyes que no eran buenas. ¿Nos damos cuenta? No es la voluntad de Dios que haya divorcio, nuevo matrimonio, luego otro divorcio, luego otro matrimonio. Eso no trae cosas buenas. Muy bien, pero como el pueblo deseó algo, Dios le concedió y finalmente Dios les permitió hacer cosas que no eran correctas. Muy bien, porque el pueblo deseaba. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14. Y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 5. Leamos allí. Algunos ancianos de Israel vinieron y se sentaron ante mí, y recibí esta palabra del Eterno. Hijo de Adán, estos hombres han puesto ídolos en su corazón y malvados tropiezos ante sí. ¿Acaso dejaré que me consulten? Por tanto, diles, así dice el Señor, el Eterno. Todo israelita que haya puesto ídolos en su corazón y colocado tropiezos malvados ante sí, y venga al profeta, yo, el Eterno, le responderé según la multitud de sus ídolos. Haré eso para prender el corazón de la casa de Israel, que se apartó de mí por sus ídolos. Así que la Biblia nos dice que cuando el pueblo fuera a consultar a Dios, porque ellos habían puesto muchos ídolos delante de ellos, habían querido hacer su voluntad. Muy bien. Muchas veces no vamos a tener un ídolo físico, pero vamos a tener una idea fija en nuestra cabeza. Y la idolatramos tanto que estamos dispuestos a ir en contra de la voluntad de Dios, sabiendo cuál es su voluntad. Vamos en contra, entonces llegamos a tener esa clase de idolatría. Así que Dios iba a contestar conforme a la multitud de los ídolos de ellos. Nos damos cuenta por qué se le concedió un permiso, aunque Dios no desea, ya hemos leído en los estudios pasados que Dios no desea el divorcio, repudia el divorcio, no le gusta la infidelidad, no le gusta que las personas queden en estas condiciones, pero si la persona quiere, Dios no puede forzarnos. Muy bien. Y nos contesta de acuerdo a lo malo que hay en nosotros. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 19 y el verso número 8. Leamos allí. Dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas. Pero al principio no fue así.
la Biblia nos dice entonces que ellos guardaron cosas en su corazón. Había idolatría, habían hecho cosas que no querían obedecer la ley de Dios. Su corazón se endureció. Muy bien, el permiso dado por Moisés, Dios le habló a Moisés, Moisés le comunicó al pueblo, no fue la voluntad de Dios, pero fue la dureza del corazón. Muy bien, así que esta ley no era justa ni correcta. Traía mucha dificultad, traía mucho pecado, dejaba mucho dolor en las familias. Y sin embargo, el pueblo de Israel la practicaba, pero era por la dureza del corazón. Esto es, Jesús no dijo, oh, está correcto. Jesús no dijo, yo apruebo estas cosas. Jesús dijo, ustedes son duros de corazón y por eso se les dieron leyes que no convienen. Pero al principio, esto es cuando Dios creó o cuando Dios instituyó el matrimonio, esto no era de esta manera. No debía ser así. ¿Nos damos cuenta? Esto es, estas leyes eran injustas en muchos aspectos. Por ejemplo, si el hombre encontraba algo indecente, muy bien, o algo que no le parecía, podía despedir a la esposa. Y esto podía estarlo haciendo constantemente. Y ella, según la explicación de los rabinos, podía hacer algo para que la despidieran si quería casarse con alguien más. Nos damos cuenta, esto no era justo. Ahora, la carta de divorcio siempre era expedida por el varón. Nunca era expedida por la mujer. Esta ley no es justa en esas líneas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Dios les permitió porque ellos se habían vuelto duros de corazón, habían aprendido el camino de las naciones, habían visto cómo las otras naciones practicaban, entonces Dios los dejó hacer por la dureza de su corazón. Pero les aclara que al principio estas cosas no son así. Pero esto tiene que ver con la idolatría que creamos en nuestro corazón. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Espíritu de Profecía en el tomo 4, en la página 237 y la página 238, en la cual nos dice así: desde el rechazo del primer mensaje se han producido un triste cambio en las iglesias. Mientras la verdad es despreciada, el error es recibido y apreciado. El amor a Dios y la fe en su palabra se ha enfriado. Las iglesias han contristado el Espíritu del Señor y éste se ha retirado en gran medida. Las palabras del profeta son terriblemente aplicables. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Tal vez los hombres no se inclinan ante ídolos de madera y piedra, pero todos los que aman las cosas del mundo y se complacen en la injusticia han erigido ídolos en sus corazones. La mayoría de los que profesan ser cristianos sirven a otros dioses, además del Señor. El orgullo y el lujo son acariciados. Los ídolos son puestos en el santuario y sus lugares santos son contaminados. Esto es, hay personas que podemos erigir ídolos delante de nosotros pensando que esto es lo correcto, de mil maneras. Y hablando en relación a esto, el pueblo de Israel también erigió estos ídolos según la palabra de Dios. Y hoy día también ocurre lo mismo, pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Espíritu de Profecía, tomo 4, página 237, página 238. Antiguamente el Señor declaró a sus siervos acerca de Israel, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Pues, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto es, hoy día también muchas personas van a hablar y van a seguir las directrices de líderes espirituales, de personas que se acomodan a lo que ellos quieren. Muy bien, porque dice que los sacerdotes y los profetas hacían y el pueblo así lo quería. Entonces, las multitudes seguirán a personas que hablen conforme al deseo de su corazón. Muy bien, y cuando hablan conforme al deseo del corazón de las personas, entonces tiene multitud de personas. Pero si habla la verdad, muy pocos van a tolerar esa verdad. ¿Nos damos cuenta?
Y cuando se habla en contra de las cosas que están mal, la persona se levanta, se enoja, hace cosas que no debe hacer. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 153 nos explica: si amamos las cosas del mundo y nos complacemos en la injusticia o tenemos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, hemos puesto el tropiezo de nuestra iniquidad delante de nuestro rostro y puesto ídolos en nuestro corazón. Y a menos que mediante un esfuerzo determinado los quitemos de en medio, nunca seremos reconocidos como hijos e hijas de Dios. Nos damos cuenta, esto es, mientras nosotros mantengamos ídolos, mientras nosotros digamos, no, es que yo quiero esto es así porque yo así lo quiero, mientras acariciemos aquello que nos separa de Dios, no podemos ser llamados hijos de Dios. Puedo llamarme yo si quiero, pero Dios no me reconoce como tal. Puedo hacer todo lo que yo quiera, pero Dios no me reconoce como tal. Mientras yo mantenga esa situación allí, como el pueblo de Israel lo hizo, al establecer que ellos querían seguir las prácticas del mundo en relación al matrimonio. ¿Nos damos cuenta? Hoy día también existe la misma idea, la misma forma. Pero tristemente, el mundo de hoy no es diferente del mundo de antaño. Pero hemos de seguir la verdad, hemos de seguir a Jesús tal como se nos presente. Muy bien, pero por el día de hoy hemos concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos pueda ayudar a comprender estos asuntos para que podamos ayudar a aquellos que están en necesidad. Queremos pedir que pueda bendecir a cada persona que nos ve y nos escucha, a las parejas, a las familias. Quiera usted ayudarnos para poder vivir de acuerdo a su voluntad, poder cumplir el propósito con el que fue creado la institución del matrimonio, y que cada uno de nosotros podamos ser instruidos por su buen espíritu. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.